Modal verbs, verbos modales. Para trabajar con los verbos modales se deben tener en cuenta las siguientes reglas. Estas reglas aplican para todos los verbos modales. No manejan ese con tercera persona. No manejan tú con el verbo principal. Su forma interrogativa se hace anteponiéndose al pronombre. Su forma negativa se hace agregando la partícula not al verbo modal. No manejan tiempos verbales por sí mismos. ¿Qué es esto? Eso ya lo miraremos ahorita en más profundidad. Y jamás se mezclan dos verbos modales entre sí. Normalmente, en inglés o en español, cuando el primer verbo está conjugado, ¿sí? El primero está conjugado, el segundo está sin conjugar, ¿cierto? Él quiere jugar fútbol. Él quiere está conjugado, jugar está sin conjugar. Los verbos sin conjugar siempre llevan la partícula tú. Siempre llevan la partícula tú los verbos sin conjugar eh, en inglés. De igual manera, los que están conjugados con he, she o it siempre llevarán la s al final en presente. Por eso aparece la s aquí y el tú. Pero si cambiáramos este verbo por un verbo modal, las cosas cambiarían en esta situación. He can play soccer. Cambiamos once por can, que es un verbo modal. Nótese que se omite la S y el tú. He can play soccer. Con verbos modales no se utiliza ninguna de estas dos situaciones. Cuando se hace pregunta, siempre se cambia de posición. Se antepone el verbo modal al pronombre. No es como con los demás verbos que siempre es con el do y con el das que se hace preguntas. Con los verbos modales no. Siempre se pone antes el verbo modal, antes del pronombre. En su forma negativa, lo único que hacemos aquí es simplemente agregar la partícula not al verbo modal. He cannot play soccer. En el único verbo modal que podemos pegar el not, pegarlo directamente a la palabra, es con can. Con los demás siempre va separado el not. ¿Sí? Los demás verbos modales. Viene aquí esta oración, dice, él podrá jugar fútbol. ¿Cómo diríamos esto nosotros en inglés? Recordemos que el auxiliar de futuro en inglés es will, para hablar en futuro, will. Y decimos que poder en inglés es can. Entonces normalmente diríamos esto. He will can play soccer. ¿Cierto? Diríamos he will can play soccer porque will es el auxiliar de futuro y can es poder. Pero aquí se nos presenta un problema. Resulta que will es modal y can es modal. La última regla de los verbos modales me dice que jamás se mezclan dos verbos modales entre sí. Por lo tanto, esta oración es incorrecta. Pero ¿qué se hace en este caso si necesitamos decir nosotros, él podrá jugar fútbol? Tenemos que expresar esa oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos formas de hacerlo. Una es colocándole un periodo de tiempo a la oración, un periodo de tiempo futuro. He can play soccer tomorrow. Él puede jugar fútbol mañana. Pero la forma más correcta para hablar en futuro de lo que se puede hacer, se hace de esta manera. Reemplazando can por will be able to. He will be able to play soccer. Él podrá jugar fútbol. Aquí no hay necesidad de colocar periodo de tiempo porque esto ya no está diciendo que lo podrá hacer en futuro. ¿Sí? Muy bien. Los verbos modales son los siguientes. Can poder, could podría, may poder, might podría, will auxiliar de futuro, shall auxiliar de futuro, would haría, must deber y should debería. Finalmente tenemos el ought to. Bueno, como pueden observar, aquí se están repitiendo varios. Mire que aquí decimos can es igual a may. Todo sería poder, perdón. En el caso de could, podría, might también es podría.
dos auxiliares de futuro, ¿cierto? Deber, debería, y tenemos un iría. ¿Ese iría qué es? ¿Por qué se lo coloqué aquí como traducción iría? Por la sencilla razón de que si esta palabra, este verbo modal, va antes de cualquier verbo, ese verbo quiere decir que termina en iría. Por ejemplo, si fuera a comer, entonces yo diría I would eat, comería, yo comería. Trabajaría, would work. Jugaría, would play. Dormiría, would sleep. Y así sucesivamente. Entonces por eso se traduce como ría. Es más como un complemento. ¿Sí? Los verbos modales solo son estos 10 que tenemos acá. O sea, son pocos. Pero son extremadamente importantes en inglés, ya que sin ellos no se podría hablar en inglés. Vamos a ver uno por uno. Can sirve para expresar habilidades. ¿Qué sucede aquí en el caso de las habilidades? Hay que tener en cuenta que las habilidades para ellos son diferentes a las habilidades de nosotros en español. Por ejemplo, nosotros normalmente le preguntamos a la gente que si sabe cocinar, que si sabe bailar, que si sabe manejar, que si sabe nadar, etcétera. Todo ese tipo de cosas, saber. Pero resulta que nosotros traducimos eso literalmente en inglés como saber. Yo diría, por ejemplo, ¿sabes cocinar? Entonces yo diría, ¿do you know to cook? Ellos entenderían como que si saben lo que significa la palabra cocinar, no entenderían que si realmente hacen eso. Entonces para ellos por eso utilizan el can, porque realmente es poder, no saber, sino poder. Una cosa es tener el conocimiento, otra cosa está en la capacidad de hacerlo. Entonces por eso ellos utilizan can en vez de saber, ¿cierto? En vez de know, que es saber. Habilidad general, presente, can. I can speak Chinese, I can swim, he can swim. Sé hablar chino, lo podemos traducir como puedo o como sé, o saber. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, I can speak Chinese, puedo decir sé hablar chino también. Puedo hablar chino, sé hablar chino, I can speak Chinese. I can swim, sé nadar o puedo nadar. He can dance, él no sabe nadar o él no puede bailar. Luego viene el could, que sería el pasado de can, o sea, habilidad pasado. Pudo, ahí ya no sería podría, sino pudo. I could speak Chinese when I was a kid. I could speak Chinese when I was a kid. Podía o sabía hablar chino cuando era un niño. I could swim. Sabía o podía nadar. He could o supe nadar o pude nadar. Bueno. He couldn't dance. Él no sabía bailar o no podía bailar o no pudo nadar o no supo, perdón, bailar. Qué pena. Y el futuro, recordemos que el futuro es be able to, como dije en un principio. Entonces, I will be able to speak Chinese by the time I finish my course. Podré hablar chino o sabré hablar chino cuando termine mi curso. I will be able to swim. Sabré nadar o podré nadar. He won't be able to dance. Él no sabrá bailar o él no podrá bailar. El segundo uso de can es conceder o no conceder permiso. ¿Qué quiere decir eso? Que en inglés se pide permiso de una forma y se concede de otra. Cuando yo concedo un permiso lo hago con can, ¿sí? Yo, por ejemplo, alguien me pidió permiso para utilizar mi oficina. Yo le digo, ¿puedo utilizar su oficina? Yo le digo, sí, sí puede. Entonces le digo, you can use my office. Puedes utilizar mi oficina. O si alguien me pidió permiso para fumar, yo le digo, no, no puede fumar aquí. You cannot smoke here. Tengamos muy en cuenta este punto porque aquí es solo conceder, no pedir permiso, sino conceder permiso. Could, como dijimos en un principio, podría o el pasado de poder. Habilidad, falta habilidad en el pasado, como lo dijimos, pasado de poder de can. I could read without glasses last year. Pude leer sin gafas el último año, o el año pasado, perdón. I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. Y segundo uso que sería para requerimiento. Cada vez que vamos a pedir un favor a alguien, le vamos a pedir un favor, hacemos un requerimiento a modo de favor, lo hacemos siempre con could. Es la mejor forma de pedir favores, es con could, la manera más formal de hacerlo. Entonces, pero esto siempre se hace a modo de pregunta. Could you repeat that, please? ¿Podrías repetir eso, por favor? Aquí sí se traduce como podría,
porque estamos pidiendo un permiso. Could you repeat that, please? ¿Podrías repetir eso, por favor? Could we have a break, please? ¿Podríamos tener un descanso, por favor? ¿Podríamos tener un descanso? Could we have? ¿Por qué podríamos? Porque we es nosotros. Could you es ustedes, ¿no? El tercer uso de could es para hacer sugerencias, solo de modo afirmativo, y también significa podría. Ejemplo, what do you suggest we have for dinner? ¿Qué sugieres para la cena? We could have fish. Podríamos comer pescado. May. El primer uso es para pedir permiso. ¿Recuerdan cuando les dije hace un momento que tuviéramos presente el can, que es solo para conceder? Pues bien, para pedir es con may. May I come, sir? May I come in, sir? Yes, you can. Miren aquí. ¿Puedo entrar, señor? ¿Puedo entrar? Sí, usted puede. Lo estoy pidiendo con may y lo estoy concediendo con can. Pido con may, concedo con can. May I go now? No, you cannot. ¿Puedo irme ya? No, no puedes. Pido permiso con may, aquí estoy negando el permiso. May we play tennis, mom? ¿Podemos jugar tenis, mamá? No, no pueden. Entonces, se pide permiso con may, se concede con can o se niega con cannot. El segundo uso de may es para expresar una alta posibilidad en el presente o el futuro. It may happen again. She may not accept the offer. Vamos a suponer que tenemos un 100% de alguna situación. A esa situación decimos que tiene un 80% de probabilidad de que eso suceda. Entonces, en ese caso vamos a utilizar el may para hablar de esa expresión, de que eso puede suceder. Aquí dice, it may happen again, puede que suceda de nuevo. Supongamos, hubo un temblor de tierra. Sabemos que los temblores tienen réplicas, entonces uno dice, it may happen again, puede que pase de nuevo. ¿Por qué? Porque es que hay una alta probabilidad de que eso suceda. She may not accept the offer. Puede que ella no acepte la oferta. Pues he hablado con una muchacha o con una señora y ella me ha expresado en varias ocasiones de que ella ese trabajo no le gusta. O sea que si le hacen el ofrecimiento, lo más posible es que diga que no. Entonces por eso aquí utilizamos el may not, para expresar la alta posibilidad de que ella no acepte ese trabajo. She may not accept the offer. Might. En el caso de might, se utiliza para expresar la posibilidad del presente y futuro, solo que en un porcentaje más bajo que may. Recordemos que en el ejemplo anterior yo decía que may equivalía al 80%, pues digamos que might un 70%. Sin embargo, might y may hacen referencia a posibilidades en el futuro de manera positiva. It might happen again. Podría suceder de nuevo. She might not accept the offer. Podría ella no aceptar la oferta. Nota. En esos casos, could también se puede ser utilizado para expresar posibilidades, solo que es menos común que may y might. ¿Sí? O sea, could nos podría reemplazar a might o a may, ¿cierto? Porque recordemos que también significa podría, pero realmente sí se puede, pero es menos común. Es menos común, entonces lo mejor es, digamos, may y might. Para posibilidad en el pasado, debe ser seguido del presente perfecto. She might have missed his train. Ella pudo haber perdido su tren. En este caso, might ya no se traduce como podría, sino como pudo, ¿sí? Pudo en pasado o pude, dependiendo de la persona. Sería como poder en pasado, ¿sí? En esta parte, pues es un tema que hay que tomarlo a más profundidad. Aquí esta parte solo lo dejo como a modo de referencia nomás. Por ahora, a modo de referencia, para que lo tengan presente, que también se utiliza en pasado. En el caso de las oraciones afirmativas también se puede utilizar, pueden ser reemplazadas por could. O sea, en este caso yo puedo utilizar bien sea might o puedo utilizar el could para expresar este tipo de oraciones aquí en pasado. Se debe evitar el sobreuso de can. ¿Qué quiere decir esto? Miren, a pesar de que, digamos, en Estados Unidos se habla inglés, Inglaterra, Canadá,
bueno, en fin, países de habla inglesa, no significan de que ellos lo hablen perfecto, porque es lo mismo que nosotros. No por el hecho de que nosotros hablemos español significa de que hablamos perfectamente el español. Entonces, ¿qué sucede? Los extranjeros o los gringos, entre comillas, normalmente tratan de utilizar para todo can, ¿sí? Por ejemplo, requerimientos, cuyo open the door, recordemos que siempre se pide permiso con could. Perdón, permiso no, disculpen. Se piden favores con could. Siempre pedimos favores con could. Could you open the door, please? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Pero es muy posible que usted escuche a un gringo diciendo, can you open the door, please? ¿Puedes abrir la puerta? Meten can acá, aunque es aceptado, no es correcto porque es muy informal. Lo ideal es que utilicemos el modal correcto, que en este caso sería could. Para pedir permiso, como les había dicho, el may, solo el may, pero normalmente usted podría escuchar a alguien decir can, ¿sí? Pero lo ideal es que sea el may. Pedimos con may, concedemos con can. Para hacer sugerencias, eh, podríamos we could meet next week. Podríamos encontrar la próxima semana. Aquí también podrían reemplazarlo por can, pero no. El correcto es could. Y en el pasado posibilidad, perdón, en el presente y futuro posibilidad sería may, might o could. Cualquiera de esos tres para posibilidad presente o, o futuro. Entonces, aquí es muy posible que también mucha gente diga can, pero es incorrecto hacerlo de esa forma. Podemos utilizar bien sea may, alta posibilidad, might, más baja posibilidad, y could como una opción a estas dos de aquí. Will y shall. Will y shall son auxiliares de futuro. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Son ese uno se utiliza de una manera más formal que la otra. Por ejemplo, Will expresa la idea de futuro simple con todos los pronombres. I will, shall play. Si se fijan, solo tenemos únicamente el shall aquí con el I y con el we. Solo se utiliza únicamente con I y con we el shall. El mismo significado de will, auxiliar de futuro. I will play o I shall play. Jugaré, jugaré. Son ambas. La diferencia es que simplemente, como lo dice hace un momento, este es más formal que el will. No significa que el will sea informal, ¿no? Sino que normalmente hay contextos en los que pues es muy hay mucha formalidad, entonces se debe utilizar, digamos, el will en vez del shall. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una entrevista de trabajo, una conferencia, reuniones de negocios? En primera persona, hacerlo con shall. ¿Listo? También se puede utilizar para hacer requerimientos, solo que en este caso es un poco más informal. Preferiblemente es mejor utilizar el could cuando hablamos de pedir favores, ¿sí? O sea, un requerimiento. Normalmente nosotros hacemos con could. Could you turn the TV down, please? ¿Podrías bajarle al televisor, por favor? Aquí dice, will you turn the TV down, please? ¿Le bajarás al televisor, por favor? Mire que suena un poco más informal haciéndolo de esta forma, ¿no? Entonces, la idea es que utilicemos el could en vez del will. Ahora bien, porque se preguntaron ustedes, entonces, ¿para qué existe esto? No, hay contextos en los que uno sí los puede utilizar directamente. Por ejemplo, en la casa, normalmente los padres con los hijos. Casi siempre es aquí como una orden a modo de favor. Will you turn the TV down, please? ¿Le bajarás el televisor, por favor? ¿Sí bien? Entonces, en este caso sí podría aplicar. Shall sirve para hacer ofrecimientos en primera persona. What shall I bring you? Tea or coffee. ¿Qué le traeré? ¿Té o café? Para hacer sugerencias, pero en primera persona el plural, o sea, con we. It looks nice outside. Shall we go for a walk? Luce bien afuera. Saldremos para una caminata o un paseo. Ambas situaciones son de forma interrogativa, perdón. Interrogativa. Miren que cuando hacemos el ofrecimiento, ¿cierto? Entonces lo hacemos es a modo de pregunta.
El uso más frecuente de shall es en documentos legales y en este caso no importa si se habla en tercera persona. Ejemplo, cuando utilizamos un documento legal como una cláusula de arrendamiento, aquí dice the tenant shall pay for all damage caused to the property. El tenedor pagará por todos los daños causados a la propiedad. Esto también como a modo de conocimiento, ¿no? Would, como les dije en un principio, es ría. Los usos, frases condicionales. ¿Qué son condicionales? Cuando uno dice si tal cosa, tal otra. Si yo hago esto, puede pasar lo otro. Si tú prestas atención, aprenderás más. Un ejemplo, esas son las frases condicionales que siempre van con la palabra if. If you, if I, en fin. Hay 4 tipos de condicionales, eso también es un tema aparte, solo para que lo tengan aquí como a modo de referencia, se usa para los condicionales. If I won the lottery, I would buy a car. Si me comprara la lotería, no, perdón, si me ganara la lotería, compraría un carro. El día, ¿sí ven? Compraría un carro. If you had won the lottery, si te hubieras ganado la lotería, habrías comprado un carro. El segundo uso es para ofrecimientos e invitaciones, que este sí es uno de los más comunes. Cuando uno hace una invitación, hace un ofrecimiento, ¿sí? Lo hace con would. Would you like to go to cinema? ¿Te gustaría ir al cine? Would you like to have dinner with me? ¿Te gustaría cenar conmigo? Siempre lo hacemos con el would. En el caso de ofrecimiento siempre será de manera interrogativa. Gustos o preferencias de manera afirmativa. I would like to have some rice. Me gustaría comer arroz. I would like to be in France. Me gustaría estar en Francia. Must. El must se utiliza para obligaciones, siempre y cuando esté de manera afirmativa. Afirmativa. Hay que tener en cuenta, chicos, que hay 2 tipos de obligaciones, internas y externas. Las internas son las que son vitales para la persona y las externas son las que no son vitales. Por ejemplo, yo digo, I must eat. Tengo que comer. I must eat. Porque si yo no como me muero. Entonces utilizo must. Pero si yo tengo que ir, por ejemplo, a pagar un recibo. Entonces yo digo I have to pay the bill. Tengo que pagar el recibo. Porque si yo no pago el recibo, pues no me va a pasar nada, no me va a morir. Bueno, de pronto vendrán intereses o cosas así, pero no me va a pasar, no es vital. Entonces, cuando hablamos de cosas que son vitales para nosotros, utilizamos el must. Y cuando es algo externo, obligación externa, es el have. ¿Listo? Ese recuerde que traduce como deber, pero no es como el deber de nosotros, porque cuando uno habla en español uno le dice a alguien, mire, usted tiene que hacer la tarea, y entonces la persona contesta, ¿tengo? Debo hacerla. Nosotros tomamos ese deber aquí como algo menos fuerte que tener, pero aquí en inglés no, ese deber aquí sí es obligatorio. Eso es, usted tiene que. You must go to the hospital now. Tienes que irte ya para el hospital. Seguramente está muy enfermo y tiene que irse ya. You must eat healthy. Tienes que comer saludable. Prohibiciones. En prohibiciones siempre ir acompañado de la partícula not que indica negación. You must not smoke in here. No puedes fumar aquí adentro. No puedes. En este caso no lo traducimos como de, sino como poder. Cuando es algo que es totalmente prohibido. Cuando usted le dice a alguien, you cannot smoke here, es como si le estuviera diciendo que usted no es capaz de fumar acá. O le está negando un permiso. Pero para prohibir, siempre se va a hacer con must, más no con can. You must not smoke here. You must not use your cell phones during the takeoff. Ustedes no pueden utilizar los celulares durante el despegue. Para suposiciones, cuando uno habla de suposiciones, you have been working all day, you must be tired. Has estado trabajando todo el día, debes estar cansado. Aquí estamos suponiendo algo. Should significa debería. Para hacer recomendaciones, dar consejos, pedir consejos, bueno, en fin.
Ejemplo, I believe nurses should have higher salaries. Aquí estoy dando una opinión. Pienso o creo que las enfermeras deberían de tener salarios más altos. You look tired. You should have some rest. Te ves cansado. Deberías descansar. Estoy dando un consejo. He shouldn't make a rash decision. Él no debería tomar una decisión tan precipitada. Para expresar expectativa, algo que se espera. He should arrive any minute. Él, él debería llegar en cualquier minuto. He shouldn't be long now. Él no debería tardar ya. Para expresar arrepentimiento del pasado, cuando nos arrepentimos de lo que hicimos en el pasado, pero ahí se traduce como deber en pasado. Debí, debió, debieron. You should have been more careful. You should have been more careful. Debiste haber sido más cuidadoso. I shouldn't have said that. No debí haber dicho eso. Ought to es un sinónimo de should, solo que es menos común que should. Este es un poco más formal y la otra situación con él es que él no se puede utilizar de manera interrogativa, solo afirmativa y negativa. You ought to have some rest. Deberías descansar. He oughtn't to make a rash decision. Él no debería tomar una decisión tan precipitada. En este caso les aconsejo más que utilicen el should como el ought to, para que no se complique mucho. Aquí tenemos entonces el resumen, lo que sería entonces cada verbo modal, cómo se puede utilizar en las diferentes formas que se puede utilizar. Por ejemplo, tenemos que can para habilidades, para dar o no dar permiso, y requerimientos pagando. Aquí de pronto se me olvidó decirles, cuando hablamos de requerimientos pagando, es que es, por ejemplo, usted va a una tienda a comprar algo. Normalmente uno llega y en una tienda y uno dice, me puede vender tal cosa, me puede vender tal otra. En inglés no es lo que la gente puede hacer por mí, es hasta donde yo puedo llegar. Por ejemplo, puedo yo tener esa gaseosa, puedo yo comprar esto, puedo yo comprar lo otro, se hace de esa forma. Entonces, cuando uno va a pagar o va a comprar, siempre utiliza el can. Por ejemplo, can I have a soda? Puedo comprar una gaseosa. Eh, can I use your phone? Puedo utilizar su teléfono, pero no estoy pidiendo favor, sino que voy a pagar por eso. ¿Correcto? Could, habilidades en el pasado, o sea, pasado de can. Requerimientos formales, o sea, favores, sugerencia y posibilidades. May para pedir permiso y posibilidades, altas posibilidades en el presente y futuro. May posibilidades en presente, pasado y futuro. Will, futuro simple para todos los pronombres, requerimientos y también se utiliza como sustantivo. Como sustantivo, no como verbo, sino como sustantivo significa voluntad. Voluntad. Shall, para el futuro simple para I, para we. Would, habilidades del pasado, ofrecimientos, invitaciones, preferencias, requerimientos condicionales 2 y 3. Must, obligaciones, prohibiciones y lo que se asume, ¿sí? Should para pedir y dar consejos, arrepentimientos y sugerencias. Finalmente tenemos aquí a have para obligación, como le dije hace un momento, son obligaciones externas. Pero ¿qué sucede? Hay momentos en los que necesitamos expresar, por ejemplo, obligaciones en pasado y en futuro. Y en este caso no se puede utilizar el must, porque recuerden que una de las reglas de los verbos modales es que el must no maneja, perdón, el must no, los verbos modales no manejan tiempos verbales. Entonces, como el must no se puede utilizar en pasado ni en futuro, se reemplaza por el have, ¿sí? Para hacer ese tipo de cosas. Have to get early. Have to get early tomorrow. I have to get up early tomorrow. I have a meeting at 9 a.m. Lo que les decía, obligaciones externas, cosas que no son vitales para nosotros y demás. I have to pay my taxes this month. Tengo que pagar mis impuestos este mes. Bueno, en fin. Y como les decía, en pasado y futuro utilizamos had para pasado y will have para futuro, para reemplazar el must en obligaciones en esos tiempos. Aquí tenemos unos ejercicios. Estos ejercicios
manejan todos los verbos modales. Todos los verbos modales. Así que, entonces, tengan muy en cuenta lo que leen allí para que coloquen aquí en la mitad el verbo modal que corresponde en cada uno de esos espacios. Listo, chicos.